Pues vamos a hablar de educación en los próximos minutos. El Gobierno regional ha anunciado un decreto para reforzar la convivencia en los centros educativos y prevenir el acoso escolar. También hay novedades en el proceso de oposiciones o un nuevo decreto para reducir la carga burocrática en el sector educativo. Y también esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué dice el Gobierno regional y la Consejería de Educación sobre esa nueva ley de ratios que propone y que está impulsando el Gobierno de España? Dos cosas, fundamentalmente. La primera es que el Gobierno de España no tiene apoyos parlamentarios para sacar adelante ninguna ley en el Congreso de los Diputados. Hace unas semanas, precisamente, conocimos que Junts anunció que iba a bloquear cualquier iniciativa legislativa que llevase o intentase llevar adelante el Gobierno de España. Por tanto, un Gobierno que no tiene la mayoría suficiente para poder sacar adelante leyes en el Congreso, solo hace levantar cortinas de humo con anuncios como este. Anuncios que están lejos, al menos con la aritmética parlamentaria actual y con sus socios, de poder obtener la mayoría necesaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una ley que implanta o pretende implantar una serie de medidas que en la región de Murcia ya llevan 3 años implantadas. Porque en la región de Murcia, hace 3 años, que comenzó una bajada de ratio a un máximo de 22 alumnos en las aulas del segundo ciclo de educación infantil, una bajada de ratio que continuará el próximo curso en el primer curso de educación primaria. Dispone este anteproyecto de ley una reducción de la carga lectiva de los docentes, fijando un máximo de 23 horas a maestros y de 18 al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que en la región de Murcia también lleva 3 años de implantación. Por tanto, es un auténtico brindis al sol. Ni se cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante esta ley, ni aporta ninguna medida que mejore la calidad educativa que se viene prestando desde hace 3 años en la región de Murcia. El calendario para llegar a esos 22 niños por aula, ¿cuándo se va a completar aquí en la región? Se va a completar antes del calendario que fija ese anteproyecto de ley, porque fíjese, este anteproyecto de ley, la versión que conocemos, la última, pretende comenzar una bajada de ratio en el primer curso de educación infantil, en el curso 27-28. Quiero recordarle a la audiencia que en la región de Murcia hace 3 años que adoptamos esa medida y, por tanto, nuestro calendario de implantación va muy por delante de lo que pretende hacer el Gobierno de España, insisto, sin apoyo parlamentario. Ahora mismo la ratio de alumnos por aula en las diferentes etapas educativas, ¿cómo está en la región? Bueno, en la región de Murcia, como ocurre en el resto de comunidades autónomas de España, estamos experimentando una caída de la natalidad que, lejos de debilitar al sistema educativo, aquí en la región, y gracias a las decisiones que está tomando en materia educativa el presidente Fernando López Miras, se está fortaleciendo la calidad de la educación. En el segundo ciclo de educación infantil tenemos implantada una ratio máxima de 22 alumnos por aula en todos los cursos. Eso ya es una realidad en la región de Murcia. El próximo curso comenzaremos con esta reducción de ratio también en infantil y primaria. Y en enseñanza secundaria obligatoria, fíjese que nuestra ratio media se sitúa en torno a los 26 alumnos por aula. Es cierto que los centros tienen autonomía pedagógica para poder bajar la ratio de grupos de alumnos que así lo precisan por sus características, por sus necesidades o motivaciones, y la ratio media actualmente, como le decía, está en 26 alumnos por aula. Por tanto, hablamos de medidas que, insisto, solo hacen copiar tarde algo que ya es una realidad en nuestra comunidad autónoma. Consejero, no sé si esto tiene que ver con ese decreto también para reducir la carga burocrática que también se ha anunciado recientemente por parte del Gobierno regional en los centros educativos. Me gustaría saber en qué consiste este decreto y cómo va a beneficiar también a los docentes. La reducción de la carga burocrática es una demanda muy importante del profesorado, porque por la evolución del sistema educativo que se ha experimentado en las últimas
décadas se han incrementado las tareas de programación, administrativas, incluso de elaboración de informes que realizan los docentes en su día a día. Cuando lo realmente importante que tienen que hacer los docentes es dedicar tiempo a enseñar mejor. Este decreto que vamos a poner en marcha dialogando con la comunidad educativa, nos hemos reunido con los directores, se va a hacer también con los sindicatos, incluso con las patronales de los centros concertados, persigue alcanzar 3 objetivos esenciales. Por una parte es reducir los procesos de programación y de elaboración de informes con el fin de que los docentes, cada docente, tenga más tiempo para dedicarse a lo que realmente importa, que es enseñar mejor a sus alumnos y atender mejor las necesidades educativas individuales de todos los alumnos. En segundo lugar, es un decreto que también va a trabajar en la reducción de tareas administrativas que realizan los equipos directivos, apostando por la unificación de procesos y por la mejora de la gestión de los mismos. Y en tercer lugar, es un decreto que va a optimizar las distintas herramientas informáticas de gestión con las que trabajan los equipos docentes actualmente, para que haya menos procesos, para que se puedan compartir los datos, se unifiquen distintas herramientas y procedimientos de trabajo con el fin de que ahorren tiempo a la hora de realizar tareas que por normativa deben cumplimentar. También es importante ese decreto anunciado la semana pasada por el presidente de la comunidad autónoma, un decreto de convivencia escolar para reforzar esa convivencia en los centros educativos, prevenir el acoso escolar. Queremos conocer cómo se va a aplicar y qué impacto va a tener en la comunidad educativa, y me gustaría saber cuál es el objetivo principal de este decreto y por qué era necesario precisamente ahora. Hemos conocido recientemente el caso de un acoso escolar que causó un suicidio en una menor en Sevilla y que ha denotado también una falta clara de actuación y de diligencias del mismo centro. ¿Se trata de evitar que puedan repetirse casos similares como lo ocurrido en Sevilla? Evidentemente es un decreto que no puede partir de un principio distinto al de tolerancia cero contra el acoso escolar, y tolerancia cero también contra comportamientos que no son apropiados en los centros de educación. A los centros hay que venir a estudiar, se viene a aprender, y creo que es importante que ese mensaje se traslade a todo el mundo, porque al final cuando la convivencia altera el normal desarrollo de las clases, no solamente se está produciendo un perjuicio para aquellas personas que están sufriendo una situación desagradable como consecuencia de ese conflicto, sino para todos los alumnos que están en el aula y que están perdiendo tiempo en su aprendizaje. Fíjese que hace unas semanas conocíamos las conclusiones del último informe TALIS que realiza la OCDE, en el que se afirmaba que España es uno de los países de Europa en los que más tiempo se pierde en clase poniendo orden, un 18%. Eso es como si el curso escolar comenzase en septiembre y finalizase en abril. Es una realidad que impacta directamente sobre la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos. Este decreto de convivencia parte como necesidad de actualización del actual decreto que tenemos en vigor en la región. Es un buen decreto, pero es un decreto del año 2016. Estaremos de acuerdo que en los últimos 10 años ha habido muchos cambios sociales, y eso invita a realizar una actualización del decreto. Una actualización que se basará, en primer lugar, en el reforzamiento de la autoridad docente. Creo que es una idea compartida por parte de toda la comunidad educativa de que los docentes en las últimas décadas hemos perdido mucha autoridad en el aula, y es importante que el docente sea percibido como una figura de autoridad que viene a realizar un trabajo importante y serio, que es el de enseñar. En segundo lugar, es un decreto que va a extender el ámbito disciplinario a espacios como puedan ser el comedor escolar, como puedan ser el transporte u otros espacios en los que se suelen producir más conflictos en los centros, porque es habitual que en los centros se intenten aprovechar lugares o momentos en los que el docente no está tan presente como en el aula para realizar conductas contrarias a las normas de convivencia. Y en tercer lugar, es un decreto que va a suponer un mayor endurecimiento del régimen sancionador, no solamente
solamente de los casos de acoso, sino de todos los comportamientos, como pueden ser insultos, agresiones, coacciones, que podrían desembocar con el paso del tiempo en una conducta de acoso escolar. Por tanto, bajo esos principios, unos principios valientes que presentó el presidente hace unos días, la región de Murcia va a trabajar por algo que es esencial, y es que los centros educativos sean espacios de aprendizaje y entornos más seguros. Consejero, ¿qué protocolos se van a activar ante casos detectados de acoso? En ese sentido, se va de la mano con el centro, porque a veces daba la sensación que los centros actúan o no saben muy bien cómo actuar ante casos de acoso escolar ya detectados. Los centros saben perfectamente cómo actuar en estos casos. Le aclaro varios aspectos. La concreción de las medidas es algo que evidentemente debatiremos con la comunidad educativa, porque estamos hablando de algo muy importante como es la convivencia escolar, las normas de disciplina y de respeto que deben imperar en los centros, y la concreción la trabajaremos con la comunidad educativa. Pero me gustaría aclarar dos conceptos que a veces se tienden a mezclar, ¿no?, cuando se habla de acoso escolar, que son el de un conflicto que tiene lugar en el centro educativo y el del acoso. Hay tres requisitos, vamos a decir, que tiene que cumplir una situación conflictiva para hablar de acoso escolar. El primero es que tiene que haber una intención manifiesta de generar daño en la víctima, algo que no siempre ocurre cuando hay un conflicto. En segundo lugar, tiene que haber un hostigamiento reiterado, prolongado y sostenido en el tiempo. Y en tercer lugar, se debe propiciar una situación de indefensión por parte de la víctima. Son tres características que cumple todo protocolo de acoso, pero que no cumple todo conflicto escolar. Ahora bien, sí hay que intervenir directamente en conflictos escolares que impliquen insultos, amenazas, coacciones, usos indebidos de redes sociales, a tiempo y antes, precisamente, y con mayor contundencia, precisamente para que no desemboquen en casos de acoso. En cualquier caso, ¿cómo se va a coordinar este decreto con otras medidas ya en marcha, como la prohibición del uso de móviles en las aulas? Pues evidentemente la prohibición del uso de los móviles en las aulas formará parte de la regulación que va a implementar este decreto. Es un decreto que consolidará aspectos que hemos ido desarrollando en los últimos años, adquirirán ese carácter reglamentario, así como también otros programas de prevención de conflictos en los centros que se están implementando con muy buenos resultados, como los programas de mediación, los programas de acogimiento a alumnos que acaban de llegar a los institutos, por ejemplo, por parte de alumnos veteranos, que están dando muy buenos resultados y que deberán estar reglamentados en esta nueva norma. Consejero, ¿qué se considera un tiempo prolongado de una persona, de una víctima al recibir el acoso? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, más que de tiempo es la reiteración. Creo que cuando hay una conducta que se repite por parte de un supuesto acosador a una supuesta víctima de acoso, esa reiteración es lo que, como le decía, digamos, clarifica que estamos ante un caso de acoso escolar. Cuando dos alumnos discuten y esa discusión se soluciona, no hablamos de un caso de acoso escolar. Hablamos de un caso de acoso escolar cuando hay un insulto repetido, sostenido de una persona a otra con el fin de hacerle daño y de usar una supuesta posición de fuerza que tiene el supuesto acosador sobre la indefensión que produce en la víctima. Por tanto, más que de tiempo, hablaríamos de su reiteración. Bueno, miles de docentes esperan cada año las convocatorias de oposiciones y hay novedades importantes en este proceso. ¿Qué cambios son los que se han aprobado? Y entiendo que buscan, sobre todo, no repetir en esos supuestos fallos que fueron muy denunciados por los docentes opositores de este año, de este pasado mes de junio, en las oposiciones de secundaria. Son novedades que entran dentro de las competencias que gestiona la Consejería de Educación. Yo quiero también recordar que en el caso de la última convocatoria de oposiciones, esa convocatoria contó con el apoyo mayoritario de los sindicatos en mesa sectorial, es decir, fue una convocatoria objeto del diálogo y del acuerdo, pero eso no quita que trabajemos conjuntamente para seguir mejorando los procedimientos, sobre todo en dos aspectos que son una mayor transparencia de todo el proceso y también reforzar la objetividad y la previsibilidad de las pruebas. Las principales novedades que se van a introducir serán, por una parte, la
introducción de la opcionalidad en el ejercicio práctico, al igual que ocurre ya en el desarrollo del tema, donde hay un sorteo de temas y el aspirante elige uno de ellos. Esa opcionalidad se va a introducir con diferentes aspectos y parámetros en la convocatoria, también en la parte práctica. Se va a cambiar cómo se confecciona esa parte práctica. Hasta ahora lo hacía el presidente del Tribunal número 1 de la especialidad, y ahora lo va a poner, el examen lo va a poner una comisión formada por 3 personas, por 3 presidentes de tribunal. También, como novedad, se van a publicar tanto las características del ejercicio práctico como los criterios generales de valoración de toda la oposición cuando se publique la convocatoria. Por tanto, los aspirantes van a poder conocer con más tiempo cómo va a ser el examen y qué se les va a exigir en el mismo. Y finalmente, la última novedad también será que los exámenes se realizarán en un cuadernillo de papel autocopiable, de manera que el aspirante, una vez realizado el examen, podrá llevarse una copia para comprobar o revisar sus aciertos y sus fallos. Por tanto, creo que son avances hacia un proceso más transparente, más objetivo, más previsible y siempre dentro de las competencias que tiene la Administración sobre esta selección de profesorado. ¿Podemos recordar la previsión que hay para la próxima convocatoria en cuanto a plazas y especialidades? Bueno, actualmente estamos trabajando, eso es algo que se está negociando, se va a negociar con los sindicatos en la mesa sectorial de educación, pero nuestra previsión siempre ha estado, y así lo hemos comunicado públicamente, en torno a unas 1.500 plazas para el cuerpo de maestros. Insisto, son cifras provisionales, porque esto es algo que se negocia, es de obligada negociación, y siempre lo haremos pues como en los últimos años, intentando alcanzar consensos y acuerdos en esta materia. Víctor Marín, muchas gracias. Muchas gracias.